Buenos días, muchachos. Continuamos con las clases de esta semana y vamos a hacerlo como nosotros estamos acostumbrados, dejando el día en las manos del Señor. Así es que acompáñame ahora. Cierra tus ojos, por favor, que vamos a darle gracias a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor, que nos has dado fuerza, que nos has dado salud, que nos has acompañado, que bendice, Señor, nuestras vidas. Por eso es que te agradecemos, te exaltamos, Padre bendito. Toma tú el control de nuestra vida en el día de hoy. Y cuídanos, llévanos con bien, condúcenos, Padre Santo, a hacer lo grato delante tuyo. Por todo lo que vamos a hacer en este día, te damos gracias. Por todo lo que vamos a recibir, te bendecimos, Padre Santo. Entregamos todas nuestras labores en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Comenzamos. Vamos ahora a prestar atención al tema del día de hoy. Hoy día hablaremos acerca de el predicado. Hemos visto ya lo que es la oración y sus partes. Hemos visto el sujeto y también hemos tratado de sus partes. Hemos detallado cada una de las partes del sujeto. Ahora nos toca hablar sobre el predicado. Y su contenido es el siguiente. Vamos a hablar sobre qué es el predicado, cómo lo identificamos, los tipos de predicado que hay y después trataremos acerca de los complementos del predicado. Bueno, ¿qué es el predicado? Vamos a iniciar con un ejemplo. Mi prima estudia en la escuela. Tenemos una oración simple que está dividida en dos partes. La primera parte es mi prima. Este es el sujeto de la oración. Conforme a lo que ya hemos trabajado antes, el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. En este caso, de quien estamos hablando es de mi prima. Entonces podríamos decir que el predicado es estudia en la escuela, porque el predicado empieza a partir del verbo. Y el verbo en este caso es estudia. Vamos a hablar un poco más acerca del predicado. Primero, debemos de decir que si bien es cierto, el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo, el predicado es lo que se dice del sujeto. El predicado va a ser la información que yo tengo del sujeto. Su núcleo es el verbo. Entonces, la parte principal y que no debe faltar dentro del predicado es el verbo. En este caso es estudia. Entonces, el verbo conjugado que vemos en el predicado es el núcleo del predicado. Estudia. ¿De acuerdo? Finalmente podemos decir que el verbo concuerda con número y persona con el sustantivo del sujeto. Entonces, prima es singular o plural. Es singular. El número de prima es singular. Por lo tanto, el verbo va a tener que estar en singular. Estudia. Ahora,
¿Qué persona es prima? Es la tercera persona del singular ella. Y estudia está en tiempo presente. Yo estudio, tú estudias, ella estudia. También concuerda en la persona con el sustantivo, que es el núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? Esta es la información que tenemos del predicado. Bien, ahora hablaremos un poco de cómo es que vamos a identificar al predicado. Y para eso trabajamos con otra oración. El gato duerme plácidamente, tal cual vemos en la foto, ¿cierto? Perfecto. Entonces, para identificar al predicado, tengo que preguntar, ¿qué hace el gato? Y la respuesta es... duerme plácidamente. Entonces, este es el predicado. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacer para poder identificar el predicado es ¿qué hace más el sujeto de la oración? Por ejemplo, recordemos el ejemplo anterior. Mi prima estudia en la escuela. ¿Qué hace mi prima? La respuesta sería estudia en la escuela. Entonces, estudia en la escuela es el predicado. Entonces, ¿cuál es el núcleo del predicado? El verbo. Entonces, el núcleo de este predicado es duerme. Ahora vamos a hablar sobre los tipos del predicado. El predicado tiene dos tipos. El predicado nominal, que es uno de ellos, y vamos a profundizar un poquito más. El predicado nominal se da cuando el verbo es copulativo. ¿Qué es un verbo copulativo? Un verbo copulativo es ser, estar o parecer. Es un verbo que no describe una acción, sino describe un estado. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Ejemplo, esa señora es doctora. Primero, ¿cuál es el predicado? ¿Qué hace esa señora? La respuesta sería, esa señora es doctora. Entonces, el predicado va a partir de es. Y es el núcleo del predicado. Es un verbo copulativo. Por lo tanto, es un predicado nominal. Otro ejemplo. El perrito está cansado. ¿Qué hace el perrito o cómo se encuentra el perrito? La respuesta es, está cansado. El verbo es está. Por lo tanto, es el núcleo del predicado, lo cual hace entender que es un predicado nominal. Tercer ejemplo. Juana parece enojada. La pregunta es, ¿qué hace Juana? La respuesta parece enojada. Parece es el núcleo del predicado y es un predicado nominal, pues nos está describiendo, no nos está describiendo una acción, sino nos está describiendo el estado. Está expresando cómo es el sujeto, más qué hace el sujeto. ¿De acuerdo? Estos son predicados nominales.
El otro tipo de predicado es el predicado verbal. Este se da cuando el verbo es predicativo. ¿Cuándo es predicativo? Cuando es un verbo de acción. Aquí sí hablamos de acciones. Por ejemplo, los niños cantan alegres. ¿Qué hacen los niños? Cantan alegres. Entonces, cantan alegres es el predicado. Y el núcleo es cantan. La vaca pasta en el campo. ¿Qué hace la vaca? Pasta en el campo. Entonces, ¿cuál es el predicado? El predicado es pasta en el campo. Y el núcleo del predicado es pasta. Finalmente, Félix come mucho. ¿Qué hace Félix? Come mucho. Come mucho es el predicado. Y el núcleo del predicado es come. Entonces, recordemos que estos tres predicados que están arriba son predicados nominales y estos tres de abajo son predicados verbales. Cuando es un verbo de acción. Ahora hablemos sobre la última parte. Luego del verbo vienen los complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales son, como su nombre lo indica, cosas que acompañan al verbo y que dan más información sobre el verbo. Por ejemplo, en esta oración, mi prima estudia en la escuela. Estamos claros que estudia en la escuela es el predicado. Y que estudia es el núcleo del predicado. Entonces, ¿qué es en la escuela? En la escuela es un complemento circunstancial de lugar. Entonces, lo que acompaña al núcleo del predicado, en este caso, es en la escuela. Y en la escuela es el complemento circunstancial del lugar, porque me está diciendo dónde estudia mi prima. Otro ejemplo, el gato duerme con el perro. ¿Cuál es el predicado? El predicado es duerme con el perro. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Duerme es el verbo, ¿cierto? Y esto es el núcleo del predicado. Ahora, ¿qué viene a hacer con el perro? Con el perro viene a ser un complemento circunstancial de compañía, porque me está indicando quién acompaña al sujeto en la acción. Los niños cantaron ayer. ¿Cuál es el predicado? Cantaron ayer. Sí, cantaron ayer es el predicado. El núcleo del predicado es cantaron. ¿Y qué es ayer? Ayer es un complemento circunstancial de tiempo, porque responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo cantaron los niños? Entonces es un complemento circunstancial de tiempo. La vaca pasta tranquilamente. ¿Cuál es el predicado? Pasta tranquilamente. ¿Cuál es el núcleo? Pasta. ¿Y qué es tranquilamente? Tranquilamente es un complemento circunstancial, pues me está diciendo cómo pasta la vaca. Es un complemento circunstancial de modo. ¿De acuerdo? Último. Félix come mucho. El predicado es come mucho.
El núcleo del predicado es come. Entonces, ¿qué es mucho? Mucho responde a la pregunta ¿cuánto? Por lo tanto, es un complemento circunstancial de cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, es complemento circunstancial del lugar. Es en la escuela. Complemento circunstancial de compañía. Es con el perro. Ayer es un complemento circunstancial de tiempo. Todo lo que indique tiempo es un complemento circunstancial de tiempo. Todo lo que indica el cómo se hace es el complemento circunstancial de modo. Y todo lo que indica cantidad es un complemento circunstancial de cantidad. En este caso, mucho. ¿Listo? Perfecto.